vamos a compartir la palabra del Señor. Palabra que siempre llega a tiempo. Aunque esta palabra nos hablará de que todo tiene un tiempo. Y hay momentos donde la Escritura nos habla que el mensaje sale, la palabra de Dios llega a nuestra vida. Pero es el tiempo en el cual debe tomarse. En el momento que Dios habla a tu corazón, en el momento que la palabra de Dios comienza a golpear las puertas, es cuando tú debes abrir las puertas del corazón. El Señor le dice a Jeremías, ve y habla, ve y dile este mensaje que yo voy a hablarte. Comunícale al pueblo este mensaje de parte mía. Ve y habla al corazón de aquellos que hoy se han alejado de mí. Ve y habla al corazón de aquellos que actúan de manera irracional. No es que el Señor no espera los errores. De hecho, dice la palabra que el Señor estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros, para poder traer salvación, esperanza, vida. Es decir, es entendible que el hombre cometa errores, es entendible que el hombre falle, que erre al blanco, que cometa pecado. De manera que la Escritura dice que así el hombre pecó, por lo cual está y fue destituido de la gloria de Dios. Pero el Señor dice, está bien, tú puedes cometer un error. Tú puedes alejarte del camino. Pero ahora, lo que verdaderamente no comprendo es cómo puedes permanecer en esa condición. ¿Cómo puede tu corazón alejarte de Dios y mantenerte ahí, lejos de su palabra, lejos del entendimiento? El Señor le habla al pueblo y le hace entender que verdaderamente ellos no conocían acerca de Él. Ellos creían conocer, pero el hecho de que cometieran el error y no se volvieran atrás de eso, sino que empeoraran la situación. Hoy en día estamos viendo la condición actual de la iglesia en el mundo. Cientos de miles de hombres y mujeres cometiendo herejías, cientos y miles de hombres y mujeres blasfemando, equivocando, errando el camino, pero no solamente equivocándose del camino, sino que no volviéndose atrás de sus errores. Hay personas que en estos tiempos se han alejado de los caminos de Dios. Hay quienes por dificultades, por luchas, por pruebas, hay quienes por duda se han alejado de Dios y han tomado la decisión de apartarse. No es que deliberadamente uno dice, bueno, voy a apartarme de Dios, sino que sutilmente uno comienza a alejarse, primero de la oración, luego deja de congregar, luego comienza a entrar en lo que algunos dicen, yo hablo con Dios, me levanto y le doy gracias, yo tengo a Dios presente, no hace falta que vaya a ninguna parte, Dios está conmigo en cualquier lugar. Y uno comienza a hacerse una idea así y comienza a alejarse. Y dice, yo comprendo y entiendo eso. Entiendo que puedes equivocarte. Entiendo que puedes caer. Entiendo que puedes fallar en diferentes partes del camino, en diferentes momentos. Ahora, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué no deja el hombre su orgullo y reconoce su error? ¿Por qué el hombre no reconoce que está haciendo mal? ¿Por qué aquel que está robando el dinero a las personas, engañando y manipulando por medio de la palabra de Dios, no reconoce que está haciendo mal? ¿Por qué no se despoja de la fama? ¿Por qué no se despoja de lo que considera éxito en el camino de Dios para hacer lo correcto, para ganar a Cristo? ¿Por qué no despojarse de aquello que es un error? Quizás comenzó queriendo alcanzar a las vidas, queriendo salvar a los que no conocían a Cristo, utilizando medios para poder llegar a ellos y utilizando la publicidad, los medios de comunicación, rodeándose en algunos casos con políticos, con gente influyente, para tratar de alcanzar o llegar a una mayor audiencia. Lo consiguieron, lograron la fama, pero erraron en su camino.
cayeron, cometieron un error. El Señor dice, yo entiendo. Pero ¿por qué permaneces ahí? ¿Por qué permaneces lejos de mí? ¿Por qué permaneces distante? Bueno, el problema es siempre el mismo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El conocer a Dios va mucho más allá que decir yo conozco a Dios. Va mucho más allá de que decir Señor, Señor. Porque la palabra de Dios dice que en aquel día muchos dirán Señor, Señor. Pero Él les dirá apartados de mí porque no te conocí. Ahora el Señor le dice a Jeremías, ve y dile a mi pueblo esto. Ve y habla de parte de mí. Pregúntales. Haz lo que pueda razonar. Haz que ellos puedan comprender. ¿Por qué actúan así? Aún de lo que menos uno espera, actúa de manera racional y entiende el tiempo. Pero no mi pueblo. No aquellos que un día me conocieron aparentemente, pero hoy se alejaron de los caminos de Dios. ¿Cuántas personas quizás nos ven a través de las redes que un día estuvieron aquí, pero tomaron la decisión de alejarse de Dios y decir, estoy bien así? Cometí un error, cometí una falta, luego eso me hizo decir, bueno, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a ver o qué van a decir cuando me vean? Y eso fue luchando su corazón. Entonces dijo, no, voy a hacerlo así. Mejor lo veo desde mi casa. Mejor busco a Dios así. De tanto en tanto leo la palabra, oro a Dios. No estoy en ningún pecado ni haciendo nada malo. Pero sigilosamente uno se aleja. Uno comienza a alejarse de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer en tu vida, del plan que el Señor tiene para tu corazón. No es solamente el camino de Dios para que yo sea bendecido. No es el camino de Dios solamente para que yo sea sanado. Aunque el Señor llama a que puedan comprender a dónde está el lugar de la bendición. ¿Dónde se encuentra el lugar de la bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia? ¿Dónde encuentras tú el alivio, las respuestas? ¿Dónde encuentras tú la salida para cada situación? ¿Dónde encuentras aquello que tanto el hombre necesita? Bueno, hay personas que lo encuentran en los amigos, hay personas que encuentran esto en el dinero, en la vanagloria, hay quienes se refugian en los bienes materiales para sentirse personas importantes, pero hay quienes entienden que su refugio está en Dios, que su tesoro está en Él, entonces la búsqueda permanece en Dios, el corazón permanece en Dios porque el tesoro está allí. Pero hay quienes hoy están actuando así, de manera irracional. Y el Señor nos da esta palabra para que podamos comprender, tanto para aquel que se ha alejado en su corazón, aquel que puede estar físicamente presente aquí, pero su corazón está lejos de Dios, aquel que con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, como aquel que tomó la decisión de alejarse, de tomarse un tiempo, y hoy se siente lejos, hoy se siente distante, quizás aún luchando en su mente, diciendo, no, todavía estoy bien, todavía la palabra de Dios está en mí, todavía hay esperanza, todavía. Dice la Escritura, tendrás confianza porque hay esperanza. Hay esperanza en Cristo, hay esperanza en los que confían en Él. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 8 del libro de Jeremías. Vamos a leer del versículo 4 en adelante, libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice así el Señor. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es que este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Escuché y oí, no hablan rectamente,
No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor, aleluya. Y aleluya, santo es Él. Dice, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Acaso si caes no tienes que levantarte otra vez? Si te desviaste del camino, si tomaste un camino incorrecto, no debieras volverte atrás, no debieras volver al camino, a la senda antigua, no atrás a tu vieja vida, sino al camino de donde te extraviaste. ¿No sería lo normal? Si uno equivoca en el camino, tú de repente vienes en la ruta y el GPS a veces marca una ruta equivocada. Falla la señal, te muestra un camino, o pareciera que te está guiando por un lugar y tú tomas un camino, pero el camino es incorrecto, no es. Entonces el mismo GPS te direcciona y te dice, tienes que volverte, tienes que retomar nuevamente. Vuelve la señal y dice, retoma el camino para volver, porque te saliste de la ruta, te saliste del camino. Y así también en nuestra vida. Cuando tú desvías el camino, dice el Señor, ¿acaso el que cae no se levanta? Dile a mi pueblo así, Jeremías, el que se cae no vuelve a levantarse, el que se desvía del camino no vuelve a él. Pero no hicieron así. Así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Hay muchos que en esta noche necesitan volver al camino de Dios. Hay muchos que se han alejado del camino, que la señal está mal. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Hay caminos que el hombre toma pensando que alcanzarán un lugar de bendición para sus vidas. Hay caminos que el hombre piensa que serán de bendición, pero se han desviado del camino. Hay muchos que siguen por esa ruta. Hay rutas en nuestro país en las cuales si tú te equivocas, para poder salir deberás hacer cientos de kilómetros. Y hay veces que uno no sabe, no están bien señalizadas, entonces tú desvías el camino, tomas una ruta equivocada y haces unos 50 kilómetros y dices, no sé si será o no será, sigo un poco más, haces algunos kilómetros más, dices, me parece que por acá no era, pero ya te encuentras en la mitad. Para volver tienes que hacer 100 kilómetros para atrás y lo único que te queda es ir hacia adelante para conectarte más adelante en alguna parte. Si no hay conexión, deberás volver atrás. Hay veces que uno sigue adelante y no, sin saber a dónde va, sin saber el camino, sin estar seguro de hacia dónde va, sigue para adelante. Pareciera saber a dónde va, pero se ha perdido en el camino. Ha tomado un camino diferente, se ha desviado. El Señor dice, el que se desvía no vuelve al camino, no debiera volverse al camino. Aquellos que hoy están haciendo y cometiendo toda clase de errores, no solamente los líderes, no solamente los pastores, aquellos que hoy enseñan, sino aquellos que son parte del pueblo de Cristo, del cuerpo del Señor, que también pueden cometer errores, pueden equivocarse, pueden desviarse del camino, pero el que cae no debe levantarse, el que se desvía no debe volver al camino. El Señor dice, pregúntales, ve y diles esto no es lo normal, no es lo racional. El que se cae no se levanta. Yo entiendo que puedas caer, pero no debieras levantarte. Yo entiendo que puedas cometer un error y que puedas confundirte, pero permanecer así. Yo entiendo que puedas desviar del camino, errar al blanco, eso es pecar, cometer pecado, pero no volver al camino.
permanecer en un camino de error, aún sabiendo que está mal. ¿Sabes cuántas personas hoy que están siguiendo una religión se han dado cuenta que el camino en donde se encuentran es un camino equivocado? Se han dado cuenta que todo a su alrededor está mal, pero volver implica dejar atrás todos los años. Volver implica romper con el orgullo y reconocer que durante mucho tiempo estuve engañado. Volver es reconocer que durante muchos años fui parte del error e hice la mirada hacia otro lado, no importándome las cosas que sucedían. ¿Cuántas personas hoy son cómplices y partes del pecado ajeno, del pecado de otros? ¿Cuántos hoy ven a las personas manipularlas, saquearlas, pero no hacen nada porque tienen temor muchas veces? Porque los han adoctrinado de tal manera que dicen, no, quizás esto es algo que yo no lo comprenda, quizás esto es algo en lo cual no me corresponde a mí juzgar, que lo juzgue Dios. Y están así participando del error. Entonces el Señor dice, si caes no debieras levantarte, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Pero el Señor dice, este es el problema. ¿Cuál es el problema de esta sociedad? ¿Cuál es el problema de la iglesia de estos días? ¿Cuál es el problema de aquellas personas que muchos se han enamorado de eso? Se han enamorado tanto de la falsedad que no importa si es falso, mientras que a mí me haga sentir bien. No importa si es un error, no importa si el que digan profecías vagas, vacías, esté mal, mientras que llene mi expectativa, mientras que yo me sienta que es una reunión de gloria y que la presencia de Dios está allí, ya está. No importa si está mal delante de los ojos de Dios, no importa si no es bíblico, no importa si hay muchos que serán engañados, no importa si hay muchos que no alcanzarán la salvación de sus vidas. No interesa. Dice la palabra, versículo 5, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Mira de qué manera lo expresa el Señor. Han abrazado el engaño, se han encariñado, se han aferrado a lo que está mal. De manera que pusieron aquello por sobre lo verdadero, lo opuesto al engaño. Ellos abrazaron el engaño, amaron la mentira, amaron la falsedad, amaron el reconocimiento, amaron los aplausos de los demás, amaron ser puestos en lugares de importancia, pero no lo que es real, no la verdad. El Señor dice, abrazaron, se aferraron a lo que no está bien. El problema de este pueblo es que tiene rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Sabes cuántas personas dicen, yo sé que quizás no esté bien, pero bueno, yo prefiero estar aquí? ¿Cuántos han abrazado el engaño y dicen, yo sé que hay cosas que no están bien, pero iglesias perfectas no existen? Claro que no. No hay iglesias perfectas, porque este es un hospital para las almas. Encontrarás muchas personas en rehabilitación. Dios está trabajando con ellos, en su carácter, en su amor, en su paciencia, en su bondad. Dios está moldeando así una obra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. No hay una iglesia perfecta, pero esto va más allá de ser perfectos. Hay veces que las personas nos preguntan, ¿acaso ustedes creen que son perfectos? Hablan del pecado y denuncian el pecado. ¿Ustedes no cometen pecado? ¿Ustedes son perfectos? No, de ninguna manera, porque dice la palabra que todos pecamos. Que aquel que dice que no comete pecado hace mentiroso a Dios. Y antes sea mejor. Antes
que el hombre se sienta justo. Dice, más bien sea todo hombre mentiroso, más Dios veraz. Si digo que no cometo pecado, hago mentiroso a Dios, pero Dios no miente. Es decir, todos somos pecadores. La diferencia es que nosotros, si nos caemos, nos levantamos. Si nos desviamos, volvemos al camino. No abrazamos el error, no abrazamos el engaño para permanecer ahí. ¿Por qué? Porque va a permanecer engañado para toda la vida. Pero llegando al final de nuestros días, el engaño no nos hará pasar, no podremos engañar a Dios, no podremos burlar a Dios. Podemos engañar a la gente, podemos manipular a las personas, podemos vender y tratar de mostrar un evangelio. Ahora, a Dios no confundiremos con nuestro engaño. El hombre abrazó el engaño, abrazó la mentira, la falsedad, se encariñó con ellos, no queriendo volver atrás. Lo lógico hubiese sido que si cayó, se levante, que si se desvió, volviese al camino. Pero el problema es que abrazaron el engaño, se aferraron a él. ¿Por qué? Porque les dio dinero, porque les dio un estatus, porque le hizo alcanzar las metas primeras, que era quizás alcanzar las naciones, que en el mundo sea conocido, salir en la televisión, tener una vida de bienestar. Pero muy diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al carácter de un hombre de fe, en cuanto a la obra que nosotros debemos anhelar. Hay muchos que han confundido y dicen, bueno, pero la obra es la misma. Uno quiere alcanzar y quiere llegar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Y pareciera que el hacer esto realidad, no importa por qué medios se consiga, no importa con quién de alguna manera tenga que codearme para alcanzar ese objetivo. Y ahí es donde el hombre abraza el engaño. Ahí es donde se aferra a una mentira y no puede volverse atrás. No quiere, porque permanece allí, porque eso le ha funcionado. Hoy vemos iglesias y uno dirá, pastor, ya sabemos que en muchos lugares están haciendo las cosas mal. Uno pensaría que esto menguaría o que al poner en la luz las obras de aquellos que están haciendo las cosas de manera incorrecta, sería suficiente para que la gente reaccione. Pero a la luz de lo que ocurre hoy, uno entiende que no es así. Porque las personas amontonarán maestros conforme a ellos y se sentarán a prestar el oído a las fábulas y preferirán a alguien que venga. Yo a veces los veo mientras que estoy trabajando, estoy mirando algunos videos y veo aquellos que hoy están en medio de un culto y de repente dicen, hay una persona que soñó con el diablo y soñó 2 veces, está por aquí, hay que venga la que soñó. Y pasa adelante y dice, y hay otro más que soñó lo mismo, a ver dónde está. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Y dónde está la palabra de Dios? Esto es adivinación. Veo una fecha, veo 27 de abril, tal año. Sí, ese es mi cumpleaños. Y la gente aplaude, como diciendo, el Señor me mostró. Y la gente aplaude, denle un aplauso al Señor. Y uno dice, ¿qué es esto? Es todo un show. Abrazaron el engaño, engañan a la gente. Y lo que más tristeza me da es que no tienen límites. No importa con quién juegan. No importa en el corazón de quién van a dañar. No importa si es un niño ilusionado. No importa si es un anciano necesitado. No les importa. No miden el daño, ni las consecuencias, ni lo que harán en ese corazón. Hoy miraba un video de uno que estaba sentado
en una especie de trono, y desde ahí, desde el púlpito sentado, con el dedo mandaba, y subió un niño a la plataforma. Y comenzó a adivinarle lo que le pasaba. Y uno puede ver al niño llorando y su madre llorando, desconsolados. Y uno dice, no tienen límites. Juegan con el corazón de los niños. Juegan con el corazón del necesitado. Juegan con el corazón del pobre. Juegan con el corazón de aquel que tiene una enfermedad. Se burlan, haciendo adivinación, para ellos tratar de mostrarse. Porque si tuviesen algún don, orarían por las personas, Dios haría el milagro en ellos, pero no harían un show de eso. Dios los respaldaría y verían la gloria de Dios, pero no sería para tratar de ponerse en un lugar. Pero el problema es que abrazaron el engaño, abrazaron la mentira. En el comienzo de este capítulo el Señor le habla a una generación que puso su confianza en las estrellas, que miró hacia los astros para sentirse que allí estaba la inspiración. Pero el Señor dice, sus huesos quedarán descubiertos y todos aquellos astros y todo lo que ellos confiaban quedarán así expuestos a ellos, quedarán así. El problema es que abrazaron el engaño y no han querido volverse a Dios. Tú miras la escena actual y tú dices, ¿por qué? Quizás te preguntas, ¿por qué? Porque abrazaron el engaño, amaron el engaño, se aferraron a él y no quisieron volverse atrás. Porque el engaño les dio dinero, el engaño les permitió recorrer países, el engaño les permitió recorrer iglesias, predicar en megatemplos, el engaño les permitió pararse delante de cualquier persona y creerse importantes, el engaño le hizo codiarse aún con los políticos, el engaño le hizo codiarse con los famosos. Y uno se da cuenta, y uno ve como algunos van quedando atrás, pero van surgiendo otros, y van tomando el lugar que tenía antes aquel. Hace algunos años atrás en Argentina había un pastor que se codiaba con los famosos, y se lo entendía como que era el pastor de los famosos. Hoy hay otro que está queriendo tomar ese lugar. El desenlace es el mismo, terminarán de la misma manera, bajo la bandera de querer alcanzar a los famosos, a los que tienen mucho dinero, de querer acercarle la palabra a aquellos que nosotros no podemos llegar. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos sobre aquel que quiere dejar los vicios, aquel que tiene deudas, aquel que tiene otra clase de problemas. Entonces jamás llegaremos a aquellas personas que tienen mucho dinero. ¿Cómo podríamos alcanzar el corazón de alguien así? Entonces hoy dejan que los famosos suban al púlpito y hagan cualquier cosa para que ellos se sientan valorados. Pueden ser famosos, pero siempre habrá una parte más que llenar. Entonces, si yo le doy un lugar y un espacio para que alguien adore a Dios, aunque poco conozca de Él, quizás sienta que somos diferentes y eso haga que conozca a Cristo, lo cual es un engaño. Si no procede del arrepentimiento, si no procede de reconocer su corazón, si no se levanta, si no vuelve al camino del error, de lo que se ha desviado, será difícil. Hoy vemos congregaciones abrazar el engaño y continuar ahí porque les conviene. Porque les conviene permanecer así. Aquí hay un manual. ¿Tú quieres ser famoso? ¿Tú quieres tener mega iglesias? ¿Tú quieres alcanzar eso en cuestión de 1 año, 2 años? Entonces viaja a los Estados Unidos, haz que un falso profeta te unja, que sea tu padre espiritual. Comienza a mostrarte, comienza a decir que es tu padre espiritual, comienza a dejar que te inviten a algunas iglesias. Haz y practica todas las herejías que ellos hacen. Predica conforme a lo que ellos quieran, haz que la gente pacte, participa de todo lo malo y serás famoso. Y tendrás una iglesia grande, y tendrás el lujo, y tendrás
alfombras, sillas acolchonadas, aire acondicionado central, pantallas por todos lados. Tendrás todo lo que quieras, el mejor sonido. Pero ¿cuál es el precio? El precio es desviarse y abrazar el engaño y permanecer allí para no querer volverse a Dios. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la finalidad? ¿De qué le sirve al hombre poder obtener todas estas cosas si en definitiva se aleja de Dios? Hay quienes entienden esto y cumplen el ABC. Comienzan a mostrarse, comienzan a dar profecías, se codean con algunos famosos, viajan a Estados Unidos. Y entonces le dicen, yo tengo una iglesia pequeña allí en Argentina, en Ecuador, en Guatemala. Pero yo quiero que usted sea mi padre espiritual. Entonces todos los diezmos, las ofrendas, lo que podamos mandarle, le mandamos. Dice, bueno, ahora están bajo mi cobertura. Cada tanto te permitiré que puedas venir a un lugar, o estar en un evento. Un pastor de una provincia me decía, ¿sabe qué? Se acercaron a mí, una de estas iglesias que pareciera que tienen franquicias, y me dijeron, ¿no querés pertenecer a nosotros? Porque si pones nuestro cartel en la puerta, ¿sabes? Se te llena de gente el lugar. Si pones nuestro nombre ahí, y luego nosotros te dejamos que vengas, nosotros tenemos mega iglesia, salimos por televisión, luego vas a poder venir al lugar que nosotros tenemos y te vas a hacer más conocido, y la gente va a venir porque te va a ver con muchas personas, y así funciona. Se desviaron del camino, cayeron, pero no quieren levantarse, no quieren volverse. Ahora, esto no solamente habla de aquella persona que hoy está haciendo así. Hay quienes hoy cometieron un error, cayeron en pecado, desviaron su camino, pero sin embargo no quieren volverse atrás, no quieren acercarse a Dios, ya no quieren asistir a la iglesia, quieren permanecer allí en el error, muchos porque se han confundido y quieren permanecer en su idea. Para mí es así y no importa lo que alguien más pueda decirme. Hay veces que hablo con algunas personas y le muestro con amor el error. Pero ellos dicen, está bien, puede ser que haya un error, pero bueno, a mí me gusta. A mí me gusta así, yo me siento bien, yo estoy cómodo. Está bien. Te entiendo perfectamente. Cuando llegué a los caminos de Dios, llegué a una iglesia en la cual era una iglesia de la prosperidad. Y como era una iglesia grande, tenía cultos los fines de semana, 6 cultos de 1000 personas. Venía mucha gente de diferentes partes, llegaban los famosos. Era una iglesia totalmente liviana en cuanto a su doctrina. La gente asistía a la iglesia, venía del boliche prácticamente y entraba en la iglesia. No había diferencia en las mujeres, no había diferencia. Parecía una mujer que salió del boliche y vino a la iglesia, sí. Y uno veía todo eso y veía cómo funcionaba y cómo tenía éxito y cómo entraban en los medios de comunicación. Y un hermano se me acercó, un hermano que conocía verdaderamente el camino, alguien que conocía la palabra de Dios y que había conocido al Señor. Y él me hablaba de la verdad, pero yo le hacía una comparación absurda. Yo le hacía una comparación que muchas veces estos falsos profetas tienen, esta idea. Yo le decía que él estaba aquí y que él estaba jugando en un club de barrio. Y la comparación que yo le hacía es que yo estoy en River, yo estoy en un lugar diferente. Yo estoy en un lugar donde van miles de personas, tú estás en un club de barrio. ¿Qué es más importante? Aquello que es reconocido, donde miles de personas se acercan, aún los famosos se convierten. O tu iglesia de 40, 50 personas en el barrio. Ustedes tienen la verdad, pero no los conoce nadie. Y me jactaba de pertenecer a un lugar y decía, yo soy River en comparación en la fe. Tú eres un club de barrio, no estás en ninguna liga siquiera. Absurdo. Pero la gente quiere pertenecer a algo así.
La gente quiere pertenecer a un lugar donde dice somos miles de congregantes, porque si somos muchos, entonces quiere decir que algo bueno habrá. No necesariamente. Muchos son los que eligieron a Barrabás. La mayoría dijo a Barrabás. ¿A quién quieren? ¿A Jesús? ¿Al rey de los judíos? ¿O a Barrabás? A Barrabás. Hay veces que tenemos esa idea absurda, pero no todo lo que brilla es oro. Dice la palabra de Dios, escuché y oí y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu para la batalla. Dice el Señor, yo estuve atento y oí, pero no hubo nadie que se arrepienta. No hubo nadie que se vuelva de sus malos caminos. Una vez que entraron en esto, una vez que entraron en la confusión, que abrazaron el engaño, arremeten con ímpetu como un caballo desbocado en la batalla. Hacia adelante, van para adelante, no les importa nada. Ese es el problema, dice Dios. No se preguntan, ¿qué he hecho? Cada cual volvió como un caballo desbocado, su propia carrera, y arremete con ímpetu en la batalla. Así. El Señor dice, ninguno preguntó, ¿qué he hecho? Ninguno reflexionó, ¿qué es lo que hice mal? Señor, ¿esta es tu voluntad? Señor, quizás estoy tratando de alcanzar un objetivo y estoy perdiendo ideales. Estoy perdiendo, Señor, en el camino lo que es importante. En un momento, Satanás me tendió una trampa y yo entré en la trampa. Parecían querer tocar los ideales, los valores. Entonces comencé a defender una bandera de una situación laboral. Y luego que avanzó el tiempo y más me comprometía y más tiempo invertía en eso, dinero, tiempo, en un momento me miré y dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy rodeado de gente que no conoce a Dios. Entré pensando que esto tenía un propósito y comencé para batallar una fe, para tratar de alcanzar algo, para levantar la bandera del cristianismo, pero fui engañado. Estoy rodeado de personas que nada quieren saber con Dios. Y ese no es el problema, el rodearse de personas que no quieran saber con Dios. Pero sí el sentarse en silla de escarnecedores. Sí el compartir, ir rompiendo con los ideales, ir rompiendo con los valores, ir rompiendo con la fe. De repente me vi sentado en una fiesta de un santo patronal y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Los panaderos tienen un santo. Y en el Día de los Panaderos se hace en algunos lugares algún almuerzo para celebrarlo. Y ahí se está dando honor ahí a San Honorato. Y como era parte de aquel grupo, nos invitaron a aquel almuerzo y ahí estaba. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Queriendo alcanzar algo, fui confundido. Pero me pregunté, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que hice? ¿En qué momento me confundí el camino? ¿En qué momento me desvié y comencé a correr por el orgullo? Comencé a correr para alcanzar algo que no tiene sentido. Querer cambiar el mundo desde aquí. Querer cambiar los ideales o los valores desde aquí. No tiene sentido. Inmediatamente dejé todo, me volví atrás de eso y dije, si quieres cambiar verdaderamente el mundo, si quieres cambiar verdaderamente y que las personas conozcan a Dios, no es la forma de relacionarte y mezclarte con todo lo que está mal y tratar de levantar la bandera del cristianismo en un lugar que a nadie le importa, sino levantar la bandera de la fe
En cada lugar donde el Señor te envíe, llevar la palabra de Dios, predicar a tiempo y fuera de tiempo. En aquel momento el Señor me permitió comenzar a predicar la palabra. Me permitió comenzar a restaurarme porque en un momento me di cuenta que me había alejado de Dios. Entonces iba a los cultos y recibía y decía, Señor, permíteme volver. Me equivoqué, Señor. Satanás me engañó. Yo pensé que ya no iba a caer. Pensé que iba a venir quizás por lo mismo de siempre, que iba a buscar golpear por el mismo lugar, pero encontró un lugar nuevo. Y caí en la trampa. Perdí tiempo, porque Satanás quiere hacerte perder tiempo. Quiere que estés invirtiendo tu tiempo en algo que no sirve para nada. Hay hermanos que dicen, yo voy a pertenecer a un club y de este club vamos a ganar las naciones. Estás perdiendo tiempo. Te estás engañando. Tú crees que alcanzarás las almas por estar ahí. Tú crees que en esa filosofía tocarás el corazón de alguien, que de esa manera llegarás a alguien. Te estás engañando. Quieres combinar tus sueños, tus metas, tu orgullo con Dios. Y hay veces que eso no es compatible. Hay veces que eso no funciona. Entonces tienes que decir, Señor, ¿qué hice? Señor, ¿en dónde desvié el camino? Señor, entiendo que me caí y tengo que levantarme. Le dije, Señor, restáurame. Señor, levántame de esta condición. Señor, permíteme hacer tu voluntad. Permíteme, Señor, hacer aquello por lo cual sí marcará la diferencia. Lo que sí tocará los corazones. Lo que sí hará entender a las personas acerca de tus caminos. Pasaron unas semanas, unos meses. Y el Señor me permitió volver a compartir la palabra. Y en el momento que dije, Señor, bueno, es el tiempo de volver, es el tiempo de que pueda estar nuevamente en tus caminos. Le dije, Señor, dame una señal de que me estás llevando a un tiempo nuevo. Señor, muéstrame que esto es algo diferente. Muéstrame, Señor, que todo lo que he hecho ha quedado atrás. Señor, que ya la culpa de los errores y todo ya no venga a mi corazón. Señor, muéstrame que tú estás conmigo. Comencé a hablar con una persona que estaba en la calle. Dios me lleva a orar por él. Y cuando comienzo a orar por él, aquella persona se manifiesta. Yo le había dicho, Señor, muéstrame. Llévame a un tiempo nuevo. Llévame a un tiempo diferente del cual no pueda volverme atrás. Llévame a un tiempo donde verdaderamente pueda conocerte. Aquel día el diablo me dijo, yo voy a destruirte, yo voy a hacerte pedazos. Vos querías saber lo que era el poder, vos querías saber lo que era realmente. Yo te voy a mostrar lo que es el poder. Te voy a romper todo, me dijo. Vos querías conocer el poder, yo voy a mostrarte el poder. Y vaya que conocí el poder, porque en aquel momento se rompieron las cadenas. En aquel momento comencé a orar. El Señor comenzó a traer libertad en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Aquel día conocí lo que era el poder. Aquel día comprendí que el Señor estaba conmigo. Que era cuestión de volverse al camino. Era cuestión de levantarse. Era cuestión de decir, Señor, ¿qué he hecho? Ya no quiero abrazar el engaño, ya no quiero vivir ahí. Me confundí, ya no quiero esa vida. Señor, permíteme hacer tu voluntad. Hoy entiendo que es desde aquí. Desde aquí es de donde se marca la diferencia. Predicando la palabra. Hablando la verdad en medio de tantas voces que buscan confundir. Llevando el mensaje, aunque cueste más años. El manual de hacerse famoso en 2 años lo cumplen. Pero la idea aquí no es hacerse famoso. Lo que debe hacerse famoso es el mensaje. Lo que debe llegar a cientos y miles y millones de almas es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios. Es lo que se seguirá escuchando. Es lo que quedará guardado. Hay siervos de Dios tremendos que han muerto ya, pero la palabra de Dios sigue sonando.
Las enseñanzas siguen estando allí. La palabra sigue quebrantando el corazón. Porque la palabra es efectiva, real, viva. Dice la Escritura, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. El Señor dice, aún las aves saben cuándo es el tiempo de volver. Aún las aves reconocen cuándo es el tiempo. Dice así, aún la cigüeña del cielo conoce tu tiempo. La tórtola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. El pueblo no conoce la palabra de Dios. No entiende que tiene que volverse. No entiende que es tiempo de volverse. Escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje. Es tiempo de volverse. Es tiempo de que puedas acercarte al Señor. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que regreses al camino. Aún las aves se dan cuenta de cuándo es el momento en el que deben volverse. Pero el hombre no. El Señor dijo, mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. No conoce el tiempo. Dice la Escritura, aborrecieron la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué sabiduría tienen? Se jactan de tener sabiduría, pero sus escribas, aquellos que parecían que conocían la palabra, tergiversaron la palabra y aborrecieron. Entonces, ¿cómo puede decir que me conocen? Si aborrecen mi palabra, entonces, ¿cómo pueden decir que tienen sabiduría? Dice la palabra, aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Es la muestra de que no tienen sabiduría, porque si no, no aborrecerían la palabra de Dios. El tiempo se acorta. Los días se acortan. Y vivimos pensando que siempre habrá una oportunidad más. En muchos casos Dios nos permite por su gracia y su misericordia tener una oportunidad más. Pero esta palabra también nos muestra que eso también terminará un día. Dice el versículo 13, los cortaré del todo, dice Jehová. No quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que es dado pasará de ellos. Llegará el momento donde todo se terminará. Y aún más, dice la palabra, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Llegó el verano, llegó el tiempo, el momento, y no escucharon la palabra de Dios, no recibieron, no atendieron el consejo del Señor, y no fueron salvos. Pasó el verano, pasó el tiempo, pasó la siega, pasó el momento de tomar la oportunidad. Esta palabra nos muestra que el tiempo puede pasar, que un día se puede terminar y que no habrá retorno. Dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó aquel tiempo esperando que algo pudiera ser diferente. La versión Dios habla hoy dice, pasó el verano, se acabó la cosecha y no ha habido salvación para nosotros. El Señor quiere salvar tu vida. Y la intención de la palabra es acercarte al corazón de Dios. Que puedas reflexionar y decir, Señor, ¿qué he hecho? Señor, yo caí. Pero así como dice la palabra, no debo permanecer en la caída. Si caí, debo levantarme. Si me desvié, debo volver al camino. No puedo abrazar el engaño para permanecer en él. No puedo arremeter contra el error y seguir para adelante. Sino que debo entender. Esta palabra no solo dice que tienes que levantarte,
Esta palabra no solo viene para decirte que puedes haber cometido errores y el Señor conoce y sabe que has cometido errores, pero tienes que levantarte. ¿O acaso el que cae no se levanta? 7 veces cae el justo y se levanta otra vez. Tienes que levantarte una vez más. Y si tú dices, no, lo que pasa es que los enemigos, lo que pasa es que la adversidad, lo que pasa es que los problemas y las dificultades, a veces pareciera que se ríen de mí, a veces pareciera que el problema se goza y de que vuelva a cometer un error o que vuelva a caer. Y ya no tengo ganas de levantarme porque esto me ha pasado una y otra vez. Pero debieras pararte firme, debieras plantarte en esa condición y decir, enemiga mía, no te alegres tú de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque hoy more en tinieblas, el Señor será mi luz. La palabra de Dios. Aleluya. El Señor iluminará mi vida, mi corazón. Santo es Él. Esta palabra viene para mostrarnos que debemos volver al Señor. De que llega el tiempo. De que no podemos abrazar el engaño para vivir allí porque nos ha dado resultados o porque creemos tener éxito. La salvación, el camino de Dios, el plan y la voluntad de Dios va más allá que todo eso. Que todo lo que el hombre anhela o espera alcanzar. El ser conocido o el tener éxito en los términos humanos no significa nada. Porque al final de cuentas el Señor no te dirá cuánto éxito tuviste, sino que te dirá, siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pudiste ser fiel aunque era poco, pero fuiste fiel. Permaneciste fiel. No tuviste los recursos que otros tuvieron, no tuviste el alcance que otros tuvieron, pero con lo que puse en tu mano, llevaste a las personas al camino de la verdad. Guiaste el corazón de ellos a mí. Y no los extraviaste del camino. Ay de aquel, dice la palabra, por quien vienen los tropiezos. Porque vendrán. Pero dice, ay de aquel por quien vengan. Ay de aquel que haga perder uno de estos pequeños. El enseñar, el instruir es una tarea de mucha responsabilidad. Por eso debemos entender qué es lo que nos guía, qué es lo que nos lleva a estar hoy aquí, qué es lo que me lleva a predicarte la palabra, cuál es el fundamento por el cual tú tienes que levantarte. Hay personas allí afuera sin ningún conocimiento, pero tratando de llevar un mensaje equivocado, falseando y queriendo hacer una mercadería de la fe. Y tú tienes la verdad, el conocimiento, pero quizás dices, esto no es para mí. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Aquellos que se animan a sacudir, a golpear la puerta de los cielos. Aquellos que se animan a pararse en la mitad del camino, a gritarle a las almas que puedan entrar a la salvación. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Esta palabra nos hace reflexionar que el tiempo, el verano pasa, el tiempo de la cosecha se termina. Si Dios habla a tu corazón hoy, si esta palabra está llegando a tu vida, estás alejado de Dios, quizás hoy estás regresando al camino de Dios. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de volver al camino, es tiempo de poner por obra su palabra y vivir conforme a su voluntad. Es tiempo de que salgas del engaño, de que dejes de intentar alcanzar por algún medio, de alguna manera. Cuando llegamos al camino de Dios, muchos queremos fusionar nuestras metas, sueños con Dios y tratar de encontrarle algún fin. Es decir, si soy profesional en algún área, ver de qué manera yo puedo ser un canal de bendición y por medio de esa área alcanzar a las personas. Pero muchas veces voy a equivocarme y desviar el camino pensando que
Debo hacer algo para resaltar el cristianismo y la fe dentro de eso. Y lo cierto es que la forma de resaltar es por medio de mi vida, mi testimonio, mi fe. Pero si verdaderamente quiero acercar las personas a este mensaje, debo predicar la palabra. Debo compartir el mensaje de Dios. Debo salir a compartir el pan con el hambriento. Dice la palabra, haz obra de evangelista. Ve y comparte, predica, enseña. Lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Bendice a todos aquellos que hoy están confundidos, a todos aquellos que hoy están siendo engañados, a todas las personas que hoy abrazan el engaño porque quieren una palabra profética, porque quieren que alguien les imponga las manos, porque quieren que los unjan con aceite y le derramen aceite sobre su cabeza, y quieren que le digan, tú eres profeta, tú eres apóstol, tú eres... ¿Por qué no dejas que Dios te diga lo que eres? ¿Por qué no dejas que el Señor hable a tu corazón y te muestre? ¿Por qué no examinas tu corazón? El Señor dice, escuché, oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. El Señor dice, yo estoy atento y no escucho a nadie arrepentirse de lo que hizo. No escucho a nadie arrepentirse del mal que están haciendo, sino que continúan y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Hay veces que luchamos para poder pagar un alquiler de la iglesia, de las iglesias que tenemos, para sostener una radio. Luchamos para mes a mes poder salir adelante. Y tú dices, se construyó un templo en un país que no es el país más rico del mundo, lejos está de serlo, y gastaron $45 millones en hacer un templo para 10.000 personas. ¿Qué es lo que alguien tiene que hacer para poder invertir esa cantidad de dinero? Tiene que recibir narcolimosnas, tiene que codearse con políticos, engañar a la gente, defraudar, mentir, manipular, para poder alcanzar un objetivo. ¿Para qué? Dice la palabra, recorren cielo y tierra para ser un prosélito. Y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos. Pero la gente se siente que es parte de un club famoso. Yo pertenezco a tal iglesia, soy famoso. Aún nosotros a veces nos jactamos y decimos, tenemos tantas radios, tenemos tantas cosas. Es para mostrar una tarea, para mostrar una visión, para mostrar que el trabajo que hacemos está fundado no sobre un hombre, sino sobre una organización, a fin de que con el pasar de los años tus hijos permanezcan y sean los que continúen con la tarea, los que sostengan las radios, los que lleven adelante la visión. Pero de ninguna manera es menos aquel que tiene 20 ovejas, 15 ovejas, que aquel que tiene 10.000. Dios llama a cada uno y le da conforme a su capacidad. Pero aquellos que tienen 10.000 no es que tengan una capacidad para tener 10.000. Simplemente les han vendido a la gente un sensacionalismo. Les han vendido a la gente pertenecer a un club famoso, pertenecer a una iglesia reconocida mundialmente, a una iglesia que sale por canales de televisión. Y la gente quiere estar en los lugares importantes. Pero el lugar más importante en el que puedas estar en esta hora, el mejor lugar en el que puedas estar, es en la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está, entonces nada tiene sentido. Si el Espíritu de Dios no está, no hay libertad, no hay cambio, no hay transformación, no hay una vida diferente. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, caminaremos y estaremos siempre en el mismo lugar. Pero si el Espíritu de Dios está en medio nuestro, es donde marcaremos la diferencia. El Señor lo dijo claramente, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Nadie podrá hacerte frente.
Tienes el Espíritu de Dios, tienes la palabra de Dios, tienes el testimonio de Dios. Entonces, ¿quién podrá detenerte? ¿Quién podrá hacerte frente? Si el Señor está contigo, Él te dará palabras, Él sostendrá tu corazón, Él te guiará a toda justicia y a toda verdad. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, los que están aquí presentes, o los que están escuchando esta palabra, desde el lugar donde te encuentres, que puedas volverte a Dios. Si caíste, tienes que levantarte. Si te desviaste del camino, tienes que volver. No abraces el engaño que tanto te lastima y te hiere. Yo sé que prefieres creer que tienes un llamado de profeta. Te hace sentir que eres importante. Pero tú eres importante sin la mentira que nadie te haya dicho. Mira cuán importante eres, que Cristo murió por ti. Y al mirar tu vida dijo, estoy satisfecho. Valió la pena. Valió la pena morir por cada uno. Valió la pena. Y para terminar, hay algo muy importante que el Señor le habla, así como te habla a ti en esta noche. En el versículo final de este capítulo 8 dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? No hay un lugar donde tú puedas ser sanado. Un bálsamo era una medicina, algo que se utilizaba medicinalmente. Ese bálsamo de Galaad es Cristo. ¿No hay acaso un lugar donde puedas ser sano? ¿No hay acaso un lugar donde puedas tener esperanza, vida? ¿No hay un lugar donde puedas sentir el gozo, la presencia de Dios? ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay medicina? ¿No hay remedio aquí para tu corazón? ¿A dónde debes asistir? ¿A dónde debes acudir? Dice, no hay bálsamo en Galaad, no hay médico allí. El Señor es el médico de nuestras almas. El Señor es aquel que está operando en tu corazón. El Señor es aquel que está tratando con tu carácter. El Señor es aquel que está tratando con tu enfermedad. Hay bálsamo en Galaad, hay salvación, hay medicina, hay esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hay médico. Hay médico allí, dice. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Por qué entonces no pudieron sanarse? ¿Por qué entonces no pudieron recibir esa medicina? Si hay bálsamo en Galaad, si hay médico allí, ¿por qué no pudieron hacerlo? Porque no vinieron a Él. Si hoy tú vienes a Cristo, entonces serás sanado, serás restaurado. El Señor tratará tu corazón, tratará tu vida, sanará tu familia, restaurará tu matrimonio. ¡Aleluya! Hay bálsamo en Galaad. Santo es Él. Él es el médico de nuestras almas. Pero tú necesitas venir a Él. Si tú te acercas a Él, si te vuelves al camino, si te levantas, tu vida cambiará. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que quieran abrirle su corazón al Señor, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, que puedan repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él.